Su gran problema, el fantasma del pasado. Pero ¿qué pasa con esta situación, mi querido Piscis? Que es una persona que ha reconocido abiertamente que le ha costado mucho buscarte. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaba en otra relación. ¿Por qué? Porque le traicionaron y de verdad no se pudo levantar tan fácilmente. Y ahora, después de que se resistía tanto al hecho de querer volver, a pesar de ese fantasma del pasado, ahora no puede más y quiere regresar. Así que vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir estas lecturas. Hola, hola, mi querido y adorado Piscis. Fíjate, vamos a hacer aquí una lectura en la que tú, por supuesto, claro está, vas a visualizar a tu personita especial y le vas a preguntar qué siente o qué piensa de ti y de la relación. Solamente. No es que vamos a preguntar si vuelve o no vuelve. Es la energía que tiene en este momento la persona. Y ya luego con tus carticas, tus mensajitos canalizados, podemos ver la posibilidad que hay de sí o no que vuelva. Mientras tanto, mientras tú estás haciendo esto, yo voy a ir mezclando las carticas acá para irlas sacando, porque son voy a enfrentar cartas del tarot con oráculos y vamos a sacar este primer oráculo a ver cómo está la situación primeramente, ¿ok? Saquemos esta y dice fantasmas del pasado. Una persona que siente quizás que tu pasado o tú estás todo el tiempo persiguiéndole. Esto en resumidas cuentas me quiere informar, me quiere hablar que definitivamente esta persona, por mucho que se ha tardado en querer volver, por mucho que se ha tardado en volver y que no lo ha hecho porque se ha resistido fuertemente a no volver, el pasado le está dando, le está como dice, le está roncando en la oreja, le está pisando los talones. Entonces es una persona que tarde o temprano probablemente tenga que tomar una decisión completamente diferente y sin pensarla. Una persona que ya no puede más, una persona que no puede ser feliz en ningún lado o con nadie porque estás tú allí presente. No es que tú lo estés haciendo adrede, ni a propósito, ni porque tú quieras hacerlo, ni por maldad, ni nada. Pero tus recuerdos fueron tan fuertes, esa relación entre ustedes fue tan fuerte que le caló al fondo de su alma. Y ahora es cuando se está dando cuenta esta persona de todo esto. ¿De acuerdo? Así que vamos a poner aquí la carta del fantasma del pasado. Vamos aquí a mezclar un poquito estas cartas. Vamos a dejarlas por aquí. Mezclamos también estas. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Porque esta persona ahora como que está reconociendo que le ha costado buscarte. Pero que se resistía. Pero ahora como que ya no puede más. Y no va a poder. Porque está el fantasma allí del pasado. Eso no se puede quitar así nada más. Así que vamos entonces a mezclar. Voy a mezclar un poquito más. Espero que ya le hayas preguntado a tu personita especial energéticamente qué siente y qué piensa de ti en este momento, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, cortamos y volvemos otra vez con todo y vamos a empezar a sacar cartas, ¿de acuerdo? Aquí las voy a dejar al lado de los mensajitos canalizados. Empezamos con esta. Mira, como es una persona que verdaderamente no ha podido con ese pasado, como yo siempre digo, si no puedo con el enemigo, pues tengo que unirme a él, ¿verdad? Entonces esta persona está decidiendo, quizás, si no me equivoco, puede ser que pase otra cosa, pero esta persona está decidiendo ahora trabajar en reconstruir, en mejorarse, en poder buscar la manera de trabajar, como sale aquí, trabajando de una manera energética, con sus propias manos, con su propia mente, con su propio corazón, buscando la manera de que tú vuelvas otra vez a tener esa confianza en esa persona. Fíjate, tú al final del camino, detrás de estos pentáculos que esa persona ha hecho con sus propias manos, eso ha sido todo lo que esa persona se ha forzado, ¿no? Aquí está la torre. Quiere decir que esta persona, a través de todo esto, quiere volver otra vez a montar esa torre, a que esa torre se vuelva a dar. A lo mejor fue una torre que se rompió, que se resquebrajó,
se quemó, se hundió, vino un tsunami, se la llevó, vino un terremoto, un sismo, qué sé yo, virtual, energético, y rompió. Y ahora esta persona quiere volver otra vez a construir eso, ¿ok? Todo porque a ese fantasma del pasado como que no le está dejando muchísima paz y necesita pues hacerlo. ¿Qué otra cosa más le sucede a esta persona acá? Que resulta que a esta persona quizás fue que también le traicionaron. Pudo haber sido también. Y que ahora está notando y se está dando cuenta del valor que tú tenías. Y quizás ahora está mirando o está pensando en esa torre para volverla a construir de nuevo. Porque sabe que ese amor en la que pudo haber escogido o con ese amor con el que se fue en un momento determinado, no le sirvió sino para decepciones y desengaños. Le traicionaron de nuevo. Le traicionaron, pues, vamos a decir. A lo mejor no se fue esta persona con alguien, sino que después de que ustedes terminaron, por alguna razón sencilla, por lo que haya sido, esta persona encontró a alguien y resulta que ese alguien le traicionó. Y queda, vamos a decir así, ese fantasma del pasado que eres tú dando vueltas. Probablemente que pudo haber pasado aquí también para que le hayan traicionado, que a lo mejor esta persona no estaba muy concentrada en esa relación que tenía, sino que estaba pensando en ese pasado, en ese fantasma del pasado, y llegó lo que tenía que llegar, que esa otra persona agarró y se fue, o le traicionó, o se fue con alguien, etcétera, etcétera. No aguantó quizás esta situación. Mira, puede ser un Escorpio, también puede ser un Capricornio o también puede ser un Acuario. Seguimos sacando aquí más cartas, mi querido Piscis. Es una persona que está ahorita, quien quiera que sea, debido a ese fantasma del pasado, es una persona que está completamente bloqueada. Bloqueada de todas. Bloqueada inclusive por esa traición que le hicieron. Una persona que siente ahora que a lo mejor tiene mucho, va a tener que luchar por esa relación contigo de nuevo, porque verdaderamente, ¿por qué te sientes como un fantasma del pasado? Porque no ha podido olvidarte, porque siente que verdaderamente no eres igual, que eres algo especial para esa persona, que si esa persona hubiera estado contigo todo el tiempo, esa traición no le hubiera llegado, porque ahora reconoce que le ha costado mucho buscarte, pero que necesita y ya no puede más. Reconoce que le costó mucho buscarte porque estaba con alguien aparte de todas. Reconoce que le costó buscarte porque tenía primero que pasar por ese guayabo de esa traición que le hicieron y que se siente muy bloqueada. Esto pica y se extiende, mi querido Piscis, te lo digo. Vamos a seguir sacando. Mira, más oráculos. Mira con quién lo enfrento. Te sorprende quién viene a buscarte y para qué. Muy probablemente esa persona, luego de que a pesar de que esté algo bloqueada, quizás a lo mejor con pena y todo, quizás a lo mejor con cierto, tú sabes, desdén, quiera buscarte, quiera llamarte, porque sí que reconoce que le ha costado buscarte, sí es cierto, pero quizás ahora es cuando más te necesita esa persona. Ahora es cuando más te necesita, quizás por todo lo que le está pasando, ¿de acuerdo? Seguimos sacando más cartas. Mira cómo está esta persona. Mira, es una persona que es feliz ahorita donde está. Yo me pregunto, mi querido Piscis, una pregunta suelta, a ver qué me contestas. ¿Tú crees que esta persona verdaderamente es feliz donde está? Yo lo dudo mucho. Mira cómo está. Mira que está aquí pasando frío, un frío energético. Está en desamor total, no tiene amor, no sabe para dónde ir, se siente completamente vulnerable. Mira, está esta persona caminando con unas vendas y no tiene zapatos. Están pisando la nieve, están pasando más frío que otra cosa. ¿Entiendes? Entonces es una persona que verdaderamente no la está pasando nada bien, mi querido Piscis. Vamos a ver, después de esta ruptura y sobre todo con ese fantasma del pasado. Y mira, tan pronto como le sueltes, volverá a buscarte. Eso es también lo que le está sucediendo a esta personita. Que después de que soltaste, o si sueltas
y con todo lo que le ha pasado, bueno, a él o a ella y al Pato Donald le han pasado montones de cosas. Al Pato Donald le pasaba cualquier cosa, igual a esa persona. Y mira, puede ser otra vez Capricornio, vaya, Cáncer o también Escorpio. Ya se han repetido varias veces. Así que puede ser que sean esos signos realmente los que más se repitan, lo que puedan estar aquí involucrados. Vamos a seguir sacando más cartas. Mira, es alguien que prácticamente tiene ya la decisión tomada. Lo que tienes que ponerla en práctica. Pero esta persona ya se deja de tontería, ya se está dejando de pendejada y está diciendo yo tengo que actuar. Y sí, ha tomado ya la gran decisión. Porque primero que nada, ese fantasma del pasado, ¿tú sabes por qué ese fantasma lo tiene todo el tiempo en su mente, en su corazón, en su alma, en la espalda? ¿Por qué le persigue? Y ese fantasma eres tú. Porque esta persona, luego de que le traicionan, se da cuenta que realmente si hubiera estado contigo, esto no hubiera pasado. Si hubiera estado contigo, realmente esto no hubiera sucedido. Que se fijó realmente en alguien que no debió haberse fijado. En alguien que verdaderamente no le iba a dar el mismo amor que tú le pudiste dar. ¿Me estás entendiendo? ¿Capich? Vamos, voy a cambiar de oráculos y ahora viene este. Y mira, sí, mira lo que te dice. Esta persona te lo está confesando. Y esto es el remordimiento que tiene esta persona. Y por eso el fantasma del pasado. Jugué contigo y te perdí. Jugué contigo y te perdí. He ahí, por eso es que le están sucediendo todas las cosas que le están sucediendo. Y por eso esta persona, antes que nada, como todo lo reconoce, quiere, como decir, empezar a trabajar fuertemente para volver otra vez a reconquistar tu confianza. Yo no diría reconquistar tu amor, pero sí más que todo por ahora reconquistar tu confianza. Seguimos adelante. Mira, cómo le salen cartas de espadas. Esta persona está tomando una otra decisión también. ¿Qué otra decisión está tomando? El querer comenzar desde cero contigo. Esta persona sí que toma la decisión de que tiene que volver porque jugó contigo y te perdió. Tiene que luchar por esa relación, pero también está pensando en la posibilidad. Recuerda, estas son energías de lo que siente y de lo que desea, de lo que piensa y lo que siente. Y lo que siente ahora es tomarse el tiempo para pensar en comenzar desde cero esta relación de nuevo. Sí que te lo digo. Aquí no hay duda. Aquí van a pasar muchas cosas, mi querido. Mira, Virgo, Acuario o Escorpio. Ese Escorpio sí que ha salido últimamente en todas las lecturas, te lo tengo que decir. Última carta. Y mira, aquí están los enamorados. ¿Qué significa esto, mi querido y adorado Piscis? Que ya esta persona tiene la decisión tomada. Ya sabe lo que quiere hacer. Esta persona, después de esto, de lo que está haciendo, que está buscando la manera de reconstruir nuevamente esa torre a mano, a pulso, para demostrarte que todavía hay oportunidades y que se den ustedes una oportunidad, esta persona ya tiene una decisión tomada. Así que te lo digo, pase lo que pase, te lo dice acá, como para arrebatar, esa es la decisión tomada que tiene. Pase lo que pase, volveré. Y mira, 3 cartas de decisiones. Aquí no hay pele. Aquí la decisión se da. Aquí reconoce esta persona que le ha costado buscarte y que se resistía, pero que ya no puede más. Porque ese fantasma del pasado le está roncando en la oreja. Sí que te lo digo. Vamos ahora, para finalizar, un mensajito para ti canalizado. Y vamos a ver lo que nos quieren decir. Esto puede ser que pueda venir de mensajero o de colectivo. Y dice, ha querido olvidar, pero no ha podido. Mira lo que siente por ti. Aunque no te lo diga, se siente muy atormentado porque no logra arrancarte de su alma ni de su pensamiento. He dicho. Así que el que le resonó y el que entendió esta lectura, mi querido y adorado Piscis. Así que ahí te estoy dejando con esta lectura
No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Recuerda una cosa, tú puedes tomar esta lectura como para ti nada más, pero también esta lectura puede ser para 6 diferentes personas, ¿de acuerdo? Así que esto es como te pueda resonar. Vamos a ver aquí qué mensajes hay para ti de la parte del oráculo del destino. Y dice lo siguiente: confíe en sí mismo para tomar riesgos calculados. Esté abierto al aprendizaje y al crecimiento personal para seguir desarrollándose. Ok, ese es el mensaje que viene del oráculo del destino para ti, mi querido Piscis. Así que ahí te voy dejando con esa lecturita. Y no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos.